Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre los clones humanos. ¿Es esto real? ¿Ya hay clones humanos entre nosotros? Recuerden que hay varias teorías que se han dado por ahí en, varios años atrás sobre posibles figuras públicas, políticos, famosos, que no serían el original, sino que serían un clon. Uno de los casos más famosos o de las teorías más famosas es la de Barack Obama, ¿no? Porque se dice que era un hombre que de un momento a otro desapareció, habló del hombre original, y de repente apareció en el escenario político muy famoso y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Ustedes pueden investigar sobre la teoría de Obama, del clon de Obama. Es decir, el que llegó a la presidencia no sería el hombre original, sino la clonación de este, ya que el hombre original habría desaparecido. Entonces, como hay muchos casos. Y aquí traigo un extracto de un video donde se entrevista a un genetista, podríamos llamarlo de esa forma, y él explica el tema de la clonación humana, si es real y sobre todo si ya puede haber clones entre nosotros. Esto es muy interesante y luego vamos a matizar algunos más detalles sobre este punto y de dónde viene toda esta tecnología. Cuando pasó lo de Dolly, todo el mundo, pues, ¿y qué pasa con los humanos? Es una de los grandes relatos de ciencia ficción de la historia, ¿no? Dolly es la oveja, el primer experimento, se dice que fue el primero, ¿no? El primero con éxito en los años 90, si no estoy mal, la oveja Dolly, que habría sido la clonación más famosa hasta la fecha. Luego, a partir de ahí, se comenzaron a hacer experimentos en seres humanos y, según algunas fuentes, todavía eso no está suficientemente avanzado. Y según algunas otras fuentes, pues ya hay clones por ahí caminando. Pero vamos a ver qué se dice acá. Los clones, ¿no? Pues, personas idénticas, incluso clones de dirigentes, etc. Yo lo primero que te quiero preguntar es, a día de hoy, si tuviéramos que clonar a un humano, ¿podríamos a nivel técnico? Sí. Sí, claramente, o sea, se podría. Sí, en mayúsculas. Sí, en mayúsculas. ¿Sería un humano con enfermedades, con mutaciones, o sería realmente se podría hacer como un animal? Ya, somos mamíferos, somos animales, somos mamíferos y es establecer la técnica adecuada, que es internucleación. ¿Cuál sería? La técnica internucleación. Lo que has comentado antes. Exacto, piel del humano. ¿De la piel? De piel, de piel o células del esternón, vale. Células del humano, que para formar los fibroblastos con el núcleo, igual, un óvulo de una mujer, se saca el núcleo, se mete el núcleo, chispazo, embrión y una gestante, transferir una gestante y que nazca un bebé. ¿No? Pero lo que hay que preguntarse en el ser humano es ¿para qué? Bueno, primer punto importante que quiero resaltar aquí. La tecnología para clonar humanos existe. Él mismo lo está afirmando. Sí se puede. Y con éxito. Explicó ahí más o menos cómo se haría. O sea, es una realidad. Esto no es teoría de conspiración. La clonación como tecnología ya es un hecho y no se puede descartar que ya haya prácticas de esto o se hayan hecho experimentos, sobre todo en los altos puestos de la sociedad, en la élite, que es obviamente los que tienen el dinero para hacer esto. Usted y yo, que estamos aquí conversando sobre este tema, muy seguramente no tendríamos el dinero para hacer un clon de nosotros mismos, pero esta gente sí que lo tendría. Vamos a clonar a Messi. Pero es que hasta dentro de 18 o 20 años, primero que el nuevo Messi, el clon de Messi, tiene que aprender a jugar al fútbol. Y tiene que pasar por todo lo que ha pasado a Messi para hacer lo mismo que hace Messi cuando pasen 20 o 30 años. Entonces, ¿merece la pena clonar a Messi para tener dos Messis? ¿No? Pues a lo mejor no te va a salir y tiene mucha probabilidad de que no te va a salir. Entonces, el objetivo principal de la clonación para mí es preguntarse ¿para qué quiero clonar? Y aquí viene una teoría y una posible utilidad del clon humano que se lleva ya un tiempo hablando, que es para la vida eterna, para ser inmortales. Es decir, tú tienes... ¿Cuántos años tienes? 40. 40, perfecto. Imagínate que hoy te clonas, ¿no? Imagínate que hoy te coges células, hacemos todo el proceso en el laboratorio, nosotros no, que no lo hacemos, pero un laboratorio habilitado o, ojo, en algún país eso que no esté prohibido. Ahora te preguntaré por tus opiniones. Claro. Todos son opiniones. Sí. Entonces tú coges las células, tomas el embrión, coges el embrión, lo introduces dentro de una madre gestante, nace el bebé y ahora el bebé cuando nace se induce en coma. Entonces el clon de Jordi nace, se induce en coma. Entonces lo tienes durante 20 o 30 años creciendo en coma inducido. Pero claro, aquí entraríamos en un tema que tenemos que contar una manera de que en coma una persona se desarrolle muscularmente. Hay mil maneras. Bueno, aquí el punto que le está tocando es cuál sería la utilidad de un clon. Y sería perpetrar por mucho más tiempo la vida de un ser humano, es decir, clonarse para de alguna forma dar continuidad a su vida en ese nuevo clon. Bueno, esta sería una utilidad conocida, un propósito pues de alguna forma que tendría sentido, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que no comprenden bien el significado de lo que es morir y sobre todo que se cree que simplemente nuestra vida es el cuerpo, porque ya vamos a ver cómo harías para sacar tu espíritu, que es lo que realmente somos. Nosotros somos el espíritu, no somos el cuerpo.
Es decir, cómo sacas tu espíritu y lo colocas en otro cuerpo bajo leyes naturales. Porque la ley natural para hacer eso es la reencarnación y esa ley no la manejamos nosotros. Entonces no hay ninguna ciencia terrestre que pueda tomar el espíritu, la esencia de un ser que está en un cuerpo, sacarla y colocarla en un clon. Eso a nivel espiritual no es posible, porque ahí se está violentando una ley. Quienes sí pueden hacer eso son los seres que cohabitan en este planeta, las razas hostiles, que no tienen espíritu, sino son entidades. Entonces las entidades sí pueden posesar. Un espíritu no posesa, un espíritu encarna. Entonces la entidad puede estar en un cuerpo y la entidad, con cierto ritual, cierta práctica que estas entidades oscuras conocen, la entidad sí puede pasar de un cuerpo a otro, puede dejar este envase y entrar en otro envase y controlarlo. Por eso el tema de la clonación sí puede ser utilizado y ha sido utilizado por las altas esferas de la élite para prolongar su existencia. Esto hacían los Elohim también desde el pasado, no solamente en el planeta Tierra, sino desde el mismo origen de las razas hostiles en el universo, que aquí es un tema que hemos hablado muchas veces. Estas razas regresivas, cuando comienzan a degradarse desde su origen, ¿no?, en mundos y humanidades antes de la Tierra, comenzaron a emplear alta tecnología genética para buscar la forma de prolongar su vida. Porque claro, al perder o al ir perdiendo en el tiempo, ¿no?, porque esto fue miles y miles de años, miles de millones de años, fueron perdiendo la condición espiritual. Sus espíritus se ennegrecieron, se convirtieron en entidades, fueron cortados de la ley luz en la creación. Entonces la única forma de poder existir y prolongar su tiempo era posesando cuerpos, era mantener su vida en cuerpo físico estando la entidad ahí en ese cuerpo. Comenzaron a desarrollar tecnologías genéticas para crear cuerpos que fueran aptos para que las entidades habitaran allí. Entonces cuando un cuerpo de ellos iba muriendo, se iba degradando, ya tenían el otro cuerpo listo para que la entidad posesara. Y así se han prolongado en el tiempo. Han ido perfeccionando y puliendo su conocimiento genético, tanto así que, bueno, ya son capaces de crear cuerpos físicos humanos iguales a los seres humanos originales que sí tienen espíritu. Entonces son capaces de crear estos cuerpos, estas clonaciones y colocar ahí entidades para que esas entidades pues logren los propósitos que estos controladores quieren. Entonces él preguntaba, ¿para qué? ¿Cuál sería el propósito de la clonación? ¿Para qué nos serviría? ¿Para clonar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a un actor famoso, a un gran cantante? Para que se repita, ¿no?, esos hitos artísticos o deportivos de esa persona. Bueno, no tendría mucho sentido porque, como él lo decía, tú no sabes si el clon va a ser igual de bueno que ese artista. Entonces, ahí no habría un objetivo claro. Sin embargo, si vamos a los planes de la élite, ellos sí que tienen un objetivo con la clonación. Y es prolongar su tiempo. Y no solamente eso, sino adecuar estos clones para que habiten en ellos entidades y esos clones ejecuten las agendas oscuras de la élite. Por ejemplo, desencadenar conflictos bélicos, hacer ataques, atentados de destrucción masiva donde caigan miles de seres humanos. Un ser humano original no podría hacer eso, no sería capaz porque su condición espiritual se lo impediría. Pero una entidad, un ser sin sentimientos, frío, degradado, aunque parezca un ser humano, sí puede oprimir el botón para lanzar, por ejemplo, una ojiva nuclear. Entonces, los clones a la élite les sirven para cumplir esos propósitos específicos. Hay personas que se pegan en coma 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que darle vitamina, tienes que darle tal, tienes que darle cual, pero en la ciencia hay maneras de que ese humano esté creciendo en coma inducido. Y cuando tu clon tenga 20 años, que tú tengas 60, transfieres tu cerebro al cuerpo de tu clon, ¿no? Claro, porque es que se cree que somos el cerebro, que somos solamente la mente. No, transfieres el cerebro al cuerpo de su clon, y entonces ya eres tú, y no funciona así. Ahí ya estarías creando un ser sin espíritu, con lo cual no serías tú como tal. Sería un ser diferente, porque no puedes trasladar el espíritu, ¿no? O las partes del cerebro que contienen la memoria al cuerpo de tu clon. Y de pronto, Jordi, te despiertas con tu propio cuerpo. Fíjate, de 20 años. Vamos allá. ¿No? Vamos allá, vamos a ver, en algún país árabe de estos de pasta que debe estar haciéndolo ya. Te despertarás seguramente sin tatuajes, ¿no? No, porque que me lo hagan. Dormido y te lo hagan, claro, ¿no? Entonces, pues esa utilidad, yo que hablo muchísimo de clonación, es la mejor recibida. También tenemos que partir de la base de que para hablar de clonación humana hay que dejar un poco aparte la parte ética, la moral y la legal. Es decir, esto es ciencia. Sí, ahora es puramente ciencia. Esto es ciencia. ¿Esto se puede hacer? Pues técnicamente a lo mejor
todo este proceso no está al 100% depurado, pero que un 80 o un 90 se puede hacer. Pero lo que es la clonación de un embrión y de un bebé, eso 100%. Técnicamente, o sea, aquí no tenemos duda, ¿no? Porque es un tema legal y es un tema ético gigantesco, pero técnicamente se puede. Eso de que las pelis sale tanto de que el clon ya es, o sea, un clon mío sería un clon igual que yo con mi edad, eso es imposible. Bueno, es un 99.9%. No, digo, sabes que cuando había las típicas máquinas de clonación, tú metías a una persona y salía un clon como esa persona en ese momento. No, eso no se puede hacer. Eso no hay ninguna forma. Lo que estás clonando es un bebé. O sea, lo que nace es un bebé, con tu misma genética, Uh-huh. pero es un bebé. Uh-huh. Claro, en el caso de los perros, son 8 meses de diferencia entre el bebé y el adulto. En el caso de los caballos son 3-4 años. En el caso de los humanos son 18-20 años. Claro. Entonces, vale, yo me clono mínimo, Enrique, venga, yo mañana tengo un bebé. Y es mi hijo. ¿Qué tiene mi genética? Pues es mi hijo. Uh-huh. Entonces, es imposible que ese bebé, que ese clon, viva lo mismo que yo he vivido y que cuando sea adulto sea exactamente igual que yo. O a lo mejor se podrá comportar un poco igual. A lo mejor tendrá la misma inteligencia pero es muy otra persona. Ahora te pregunto, y eso es... Ese es el punto, ¿no? Es otra persona en esa práctica de clonación, aunque físicamente se ve igual. Los clones, si hablamos de un clon de un ser humano natural, nunca serás tú, que no hay forma, porque no, tu espíritu no puede estar en dos cuerpos al mismo tiempo. No va a salir del tuyo y entrar al del clon. No hay forma. Un clon es una práctica tecnológica, científica, antinatural. ¿Saben cuál es la forma correcta de trasladar tu genética a otro ser? Tener un hijo. Ese es, digámoslo así, la clonación natural que la naturaleza provee. Yo, por ejemplo, tengo un hijo y evidentemente tiene mi genética. Tiene rasgos físicos muy parecidos a los míos y también al de la mamá, como los hijos que ustedes tengan. Se parecerán más a la mamá, más al papá. Incluso también heredan la genética de los abuelos, de otros familiares. Pero esa es la forma natural y correcta de trasladar tu genética a otro ser humano. Claro, ese otro ser humano tampoco va a tener tu espíritu. Tendrá un espíritu diferente, pero será un ser humano natural porque tiene un espíritu. Es decir, no será un cuerpo hueco para ser habitado por una entidad o supuestamente trasladarle un cerebro. Ese es el mecanismo natural de clonación, si podríamos llamarlo de esa forma, de la naturaleza. Por ejemplo, lo que hacen las células que se empiezan a, el término exacto no sería dividir, sería multiplicar. La célula lo que hace es compartir su genética. No es una clonación celular, como los términos que utiliza la ciencia. La célula comparte su genética y se va multiplicando. Bueno, cuando usted tiene un hijo, lo que usted hace es compartir su genética para que nazca otro ser, con la genética del padre, de la madre, todas las condiciones. Entonces, esta práctica es completamente antinatural. Recuerden, esta tecnología fue desarrollada por las razas regresivas que se desviaron en el universo para extender su existencia. Porque como no podían, como espíritus, ya tener ninguna posibilidad de reencarnar, también muchas de estas razas perdieron la posibilidad de reproducirse de forma natural, es decir, la unión del varón y la hembra, como nos reproducimos nosotros. Entonces, se vieron obligados a emplear otras técnicas como la clonación, como bebés de probetas, todo tipo de reproducción artificial para poder seguir existiendo. Entonces, el origen de esta tecnología, que hoy en día la ciencia terrestre la utiliza para diversos propósitos, tiene un origen oscuro en las razas negativas que permanentemente han violentado las leyes universales. Esta práctica lo que hace es violentar leyes naturales. ¿Crees que a día de hoy ya se han clonado humanos, ya sea en laboratorios clandestinos o en países un poco más opacos o que no explican todo lo que hacen? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Dice que sí, que ya se ha hecho. Y a mí tampoco me queda duda. Sobre todo, vuelvo y repito, en la cima, ¿no?, de esta élite que controla. Ahí sí que se ha hecho. Yo creo que sí, porque pues, yo soy un pringao y puedo clonar un mamífero. El ser humano es un mamífero. Al final, la legalidad, la moralidad, la ética es para ti y para mí. Es para nosotros. Pero quien dirige en este mundo son quienes hacen las leyes, Ahí lo dice, ¿no? Y este señor, pues, es un científico, no es un conspiranoico. Y dice, las leyes son para usted, para mí. Y ellos las emplean para tenernos controlados a nosotros. Porque, ni siquiera esa es la ley natural. Pero quienes dirigen el mundo no se sujetan a esas leyes. Ellos hacen lo que les da la gana. Están por encima de la ley y el orden de la policía, de los ejércitos. Esta gente sí que hace esas prácticas. Lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania y lo que no sabemos es qué está pasando en el mundo. Pues pues esta gente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no tiene, es cuestión de dinero. ¿Cuánto vale un proceso de esto? Yo qué sé, ¿300 millones? No lo sé. Porque una cifra que es muy loca. Que es muy loca. Realmente por técnica no sería tanto. No, por técnica no. Es por tener un hospital medicalizado, oculto, clandestino, que nadie sepa y que crezca durante 20 años un clon, tal.
oye, pues ¿por qué no? O sea, no me parecen tan locos, me parece. No, y lo tienen. Lo que pasa es que estos laboratorios clandestinos que está hablando él, sí, pueden estar en algunos de estos países que manejan estos mercados ocultos, pero también están en muchas bases bajo tierra. La red de túneles, de pequeñas ciudadelas, de laboratorios que estas razas desde que llegaron al planeta han construido bajo la superficie terrestre, pues ahí hay muchos de esos laboratorios, por ejemplo, como el Área 51, la base de Dulce, las entradas por los polos, la Antártida, el Ártico, bueno, muchos lugares, por ejemplo en Alaska también, que aquí hacíamos un video hace un tiempo, donde en Alaska hay una zona donde se han perdido cientos de miles de personas, han desaparecido, y se ha reportado que bajo la superficie, muy cerca de esa zona, hay diversas bases o laboratorios bastante sospechosos donde se denuncia que hay presencia de avistamientos ovnis, presencia de seres extraterrenos, y ahí es donde se hacen este tipo de experimentos de abducciones, de desapariciones de seres humanos para alimento de estas entidades, y en muchos casos también ahí se hacen las clonaciones estas que este señor está hablando, que no se publican, no se saben a nivel de la población. Muy loco para mí, para Enrique Criado, que se clone mañana y pretenda hacerlo, pero para las personas que dirigen este mundo, y pues ¿por qué no? ¿Y tú crees que puede haber ya no eso de esperar 20 años a que sea mayor, sino tú crees que en algún sitio se ha hecho un clon bebé y que ese clon ahora mismo es un niño o es un adolescente o es un adulto que está viviendo su vida? Puede ser. Es que puede ser, todo puede ser en la vida. Cuando la técnica... Es que estamos hablando de que esto, el primer animal clonado se hizo hace 30 años. En 30 años han podido pasar muchas cosas, ¿eh? En 30 años a lo mejor ya tenemos clon entre nosotros. Hostia, ojo, ¿eh? Seguro. Clones entre nosotros ya hay. Claro, 30 años él se refiere a lo de la oveja Dolly, pero es una tecnología que es antiquísima. Claro, hay que tener en cuenta que estas razas, la tecnología que nosotros tenemos, la han dado ellos, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, la tecnología que hoy tenemos para estas razas que provienen, ¿no?, de mundos muy antiguos, esta tecnología es obsoleta. Ellos van soltando la tecnología de a poco. Entonces, el adelanto que hoy en día la humanidad tiene en la clonación, pues es incipiente comparado con la tecnología que estas razas han tenido. Si no, recordemos lo que dicen las tablillas sumerias con el tema de Enki, ¿no?, el genetista de los sumerios, que fue capaz de crear cuerpos humanos. Si vamos al Génesis de genética, lo que hizo Yahvé cuando durmió en el sueño profundo del Adán, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Estamos hablando de tecnología genética. Bueno, y hay diversas historias que hablan de que, bueno, estos seres son capaces de crear cuerpos humanos, sin tanta complicación como lo puede presentar hoy en día la ciencia terrestre. Entonces, parte de esa tecnología ya está a la mano de estas ciencias y del ser humano. Entonces, lo que él dice, ¿no? Hace 30 años se comenzó con animales y hoy en día perfectamente pueden haber clones caminando entre nosotros. A mí no me queda duda. Y sobre todo en las altas élites, donde hay clones ejerciendo puestos del poder y, bueno, ejecutando los planes de esta agenda oculta. Bueno, a lo mejor son clones, no sé. Ojo, a lo mejor es que ellos no saben ni que son clones. Y son, ya poniéndonos a imaginar, pero es que no es tan difícil. Claro. A lo mejor clonaron hace 20 años a un ser humano y, oye, pues, venga, pues venga, vamos a mandarlo a Estados Unidos, a ver cómo se comporta. Vamos a mandarlo a China, vamos a mandarlo aquí, vamos a mandarlo, y están viviendo su vida normales, con su trabajo, con su familia, con su tal, y a lo mejor están siendo objeto de un estudio médico que va más allá de lo mundano, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? No, y no solamente lo mandaron ahí a que viva su vida. Muchos de estos clones seguro están en puestos del poder y también en ejércitos, ¿no?, capaces de ejecutar las órdenes más despiadadas. Entonces, hablemos un poco del origen, ¿no?, de esta tecnología, que ya más o menos lo he ido comentando, pero el origen de esta tecnología proviene de los mercavianos, de los Sirians, que son parte de estas razas regresivas. Ellos comenzaron a emplear aquí la producción de humanos. Según datos oficiales, el primer ejercicio o la primera adquisición de esta tecnología para clonar humanos se dio en 77. Esta es una tecnología alienígena. No fue inventada por los seres humanos, fue traída por estos seres. Esto fue en los laboratorios de investigación de la Universidad de Utah, Salt Lake City. El mundo se enteró el mismo año en que la televisión estadounidense, los científicos de la televisión y los asistentes a las cámaras mostraron al hombre original y al lado un clon. La sesión fue interrumpida por orden del gobierno y nunca más se repitió.
La producción real de clones tiene lugar en la base subterránea de Mount Hood, uno de los tantos laboratorios donde se hace esto, ¿no? Y tiene el carácter de fabricación biológica. La producción de un clon humano completamente desarrollado dura alrededor de 14 meses, pero debe tener lugar en mamíferos artificiales almacenados en lugares con un campo geomagnético estable y debe cumplir con otras propiedades específicas. En la literatura clandestina estadounidense, las élites y los gobiernos secretos que están en lo oculto, ¿no? Detrás de los gobiernos oficiales, evidentemente hay un gobierno oculto, hay un poder que está realmente ahí ejerciendo. Siempre se ha dudado de la existencia de estos gobiernos ocultos hasta que los funcionarios retirados de alto rango, como por ejemplo de la CIA y de algunas otras entidades del gobierno, han denunciado ese estado profundo. Y bueno, se ha comenzado a hablar sobre estos complejos subterráneos del gobierno secreto allí en los Estados Unidos. Solo un número muy pequeño de estadounidenses y miembros del Congreso conocen la existencia de este lugar. Base subterránea del gobierno construida en lo profundo del Monte Wither en Bluemont, Virginia, a solo 74 millas de Washington, D.C. Es una base subterránea también conocida como la Oficina de Operaciones Controladas de Conflictos de Virginia Occidental. Está escondida no solo en duro granito, sino también completamente escondida, es decir, subterránea, como muchas de estas bases. Ahí se hacen ejercicios de clonación. Bueno, es una de las tantas. Esta nota reporta dos en los Estados Unidos, la del Monte Wither en Virginia y la que veíamos ahorita, el Monte Hood, es otra de las bases, ¿no? Pero hay muchas más. El Área 51, como mencionaba ahorita también, y todo esto se hace en lo clandestino. El gobierno oculto, el estado profundo, la élite que controla detrás de las sombras es la que maneja esta tecnología. Y la tecnología que es un poco más pública, que por ejemplo el señor de la entrevista seguramente tiene acceso en los lugares donde él trabaja, pues son partes de esa tecnología. Les entregan ya lo último, lo que ellos pueden conocer y lo que pueden saber. Pero la tecnología grande no está en los laboratorios y en la ciencia conocida, está en la ciencia oculta y en los laboratorios ocultos. Incluso se habla de clones en Hollywood. Aquí hay unas imágenes de, bueno, comparativas de famosos que se parecen bastante. Se dice que son clones como Mark Wahlberg y Matt Damon. Bueno, aquí hay algunas mujeres, no conozco yo estos artistas. Es una posibilidad que haya famosos, sobre todo en industrias oscuras del cine para adultos. También puede haber mucho proceso de clones ahí, porque hay cosas que se hacen en esas industrias que a un ser humano natural yo creo que le costaría hacer. Entonces puede haber mucho clonaje en la industria militar también. Lo que decía, en la milicia se necesita un corazón frío. Bueno, ni siquiera tener corazón para hacer ciertas operaciones militares que acaben con la vida de cientos y miles de seres humanos. Entonces colocar un clon ahí no sería descabellado. Desde hace tiempo, bueno, salen noticias, ¿no? Años atrás, donde se dice: los clones ya están entre nosotros, estamos preparados. Los científicos empezaron a hacer clones de animales hacia finales del siglo XIX. El hombre es el siguiente en la lista. Y ya desde ese momento, esto es una noticia del 2002, ya se hablaba de laboratorios en Estados Unidos donde se producía el primer clon humano. Recuerden que en esta nota hablábamos de que en la televisión estadounidense, hacia el año 77, ya se había mostrado supuestamente el primer experimento de una clonación. O sea que esto se viene dando, no como decía el señor hace 30 años, porque él quizás se refiere a lo de la oveja Dolly en los años 90. No, esto se viene estudiando desde décadas mucho más atrás. Ya esa tecnología la tienen bien avanzada, ya hay clones caminando por ahí. Pero ojo, los clones no son seres humanos naturales. Los clones son un cuerpo físico con vida, pero dentro hay una entidad, no hay un espíritu. Porque ellos, si bien pueden crear cuerpos, no pueden crear espíritus. Y no pueden hacer que un espíritu se meta en un cuerpo de eso, porque ellos no manejan la ley de la reencarnación o de la encarnación. Entonces la única forma de que esos clones puedan tener vida es colocando en ellos, a través de rituales, entidades. Y bueno, clonan en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, personas para cargos específicos, para funciones específicas. No van a clonar porque sí, bueno, vamos a clonar aquí 30 seres humanos y los ponemos a vivir vidas normales. Que lo habrán hecho alguna vez, seguro. Pero la gran mayoría de esto se hace para los intereses
de esta agenda. También esta noticia salió hace algún tiempo. El primer embrión humano clonado suscita preocupación. La primera clonación de un embrión humano realizada por la empresa estadounidense Advanced Cell Technology ha suscitado preocupación en grupos políticos y religiosos, aunque la empresa ha insistido en que el propósito era puramente terapéutico y no la clonación de seres humanos. Bueno, vemos que siempre Estados Unidos ha estado como a la vanguardia de este tipo de tecnologías y a través de los años han ido avanzando. Esta fue en el año 2022, hace poquito que esto se viene haciendo. Y estas son las noticias que salen a la luz, porque cuando realmente hacen ejercicios de clonación, evidentemente esto no va a salir a la luz de ninguna forma. Cuando lo técnicamente posible no es éticamente aceptable. ¿Qué es lo técnicamente posible? Pues que ya pueden clonar. El señor de la entrevista lo dijo claramente, ya se tiene la tecnología, se tiene la técnica. Lo que pasa es que no es ético, por eso no se hace masivamente, ni todos tienen acceso porque es muy costoso. La clonación humana crearía ciudadanos de primera y de segunda. En España ya existen clínicas destinadas a la clonación de mascotas, caballos de carreras y ganado. Desde el campo de la bioética se abordan los problemas de estas técnicas y la situación actual de la clonación de personas. Bueno, los animales se clonan hace tiempo. De hecho, Javier Milei, como se sabe, clonó a su perro Conan. Y de él creo que sacó, si no estoy mal, 4 cachorros. Este es Conan, el perro original de Milei. Y aquí está la imagen de los clones del perro Conan de Javier Milei. Este ejercicio de clonar mascotas, caballos, vacas, esto se hace ya hace bastante tiempo. Y también tiene un costo que, bueno, personas adineradas lo pueden hacer. Claro, no tendrá el mismo costo que una clonación humana, evidentemente, porque esto ya está más comercializado, podríamos decirlo de alguna forma. Pero vemos que este es uno de los casos más conocidos de clonaciones de mascotas, pero mucha gente lo hace. Y como lo veíamos en la nota anterior, en España se hace bastante. Incluso Javier Milei dice que podía hablar con su perro Conan en el astral a través de su hermana, la hermana de Milei, que es una medium. Y bueno, este señor tiene cosas raras, ¿no? Además de que dice que se quiere convertir al judaísmo. Es un personaje que desde mi punto de vista le faltan algunos tornillos. Entonces vemos que la práctica de la clonación es algo totalmente real, algo que se hace desde hace décadas con animales y también con seres humanos. Así que esa teoría que desde hace tiempo ha circulado por ahí de que posiblemente hay clones entre nosotros en puestos de poder es una realidad. Esto no es teoría de conspiración. Esta tecnología existe, es de origen extraterreno, llegó aquí con la invasión de estos seres y poco a poco se la fueron enseñando a la humanidad para que, bueno, la ciencia terrestre comenzara a hacer uso de esto. Y muchos de los dirigentes, sobre todo los que vemos que están más ajustados a los planes de la élite, hay una gran probabilidad de que no sean seres humanos, sino que sean clones posesados por entidades. Entonces, lo que quise hacer con esto es mostrarles algunos datos sobre la confirmación de que la teoría de los clones es 100% real. Y bien, este es el tema, muy interesante. Por ahí, por supuesto, estaré leyendo sus opiniones de todo lo que ustedes comenten sobre esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.